Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1. El Evangelio de San Juan o Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la porción que nos toca en este momento estudiar. Capítulo 3, versículo del 1 al 20, es una entrevista secreta. En la noche se acerca un hombre muy renombrado. La semana pasada vimos un poco ya de ello. Se llama Nicodemo. Las escrituras lo presentan como un principal. Cuando hablamos de un principal, estamos hablando de un hombre que tenía preeminencia. Se acerca de noche, espera la oscuridad de la noche. Se puede pensar, porque los evangelios narran que mucha gente trataba de evitarlo a Jesús públicamente para que no lo señalasen, pero no sabemos las intenciones de Nicodemo, porque otras pueden ser que Jesús estaba tan ocupado que no tenía ni tiempo para comer, y cómo podría tener él una charla con él. Espera la noche, viene a él, y en la oscuridad de la noche tienen ahí, tal vez en alguno de estos lugares, una entrevista. Nicodemo viene a hablar acerca del reino. Cuando uno mira acerca de la cosmovisión que ellos tenían del reino, es algo así como que esperaban un Mesías que iba a hacerle justicia, que iba a prosperarlos económicamente y que iba a derrotar a los enemigos. Jesús lo va a llevar hacia otro reino, el reino celestial. Nicodemo viene a él con algunas preguntas, y Jesús va a hablarle de la necesidad que él tiene de nacer de nuevo para poder entrar a ese reino. Nicodemo sabe todas estas cosas, pero no las puede entender muy bien, porque no discierne.
aunque tiene el conocimiento adecuado, porque conoce la Torá, conoce los profetas, conoce los libros poéticos, no entiende claramente porque no discierne su necesidad. Puede mirar a su alrededor, pero no puede mirarse hacia sí mismo. Y él le va a hacer una pregunta a Jesús en el versículo 9 y le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Estamos hablando de su nuevo nacimiento. Nicodemo entendía esto de manera biológica. ¿Cómo puedo, siendo yo viejo, meterme al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser esto? La palabra cómo no es que Nicodemo está preguntando aquí el mecanismo para que esto suceda. La palabra cómo aquí en el griego tiene que ver algo como una expresión de imposible. Estás loco para decirme esto. No estaba preguntándole a Jesús cuáles son los pasos para que esto suceda, sino esto es imposible, esto es tirado de los pelos. ¿Cómo puede suceder esto? Si yo soy viejo, ¿cómo me voy a meter al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Y Jesús lo reprende acá. Y le dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí pareciera que Jesús esperaba que él lo supiese siendo un maestro de Israel. Yo tengo que hacer un alto acá para una vez más incidir en Nicodemo. Aquí hay una frase que Reina Valera, o una palabra muy pequeña que Reina Valera se pasa. Hay un artículo acá. Y lo que acá Jesús le está diciendo, ¿eres tú el gran maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era uno de los hombres más famosos en su tiempo. En los tiempos de Jesús, el referente teológico al que corrían para averiguar si lo que decían es cierto era Nicodemo. En estos tiempos para los bautistas sería John MacArthur, un ejemplo. Para los pentecostales tal vez sería otro referente. Pero Nicodemo era el referente teológico, el guardián de la verdad. Y Jesús le dice, ¿eres tú el gran maestro y no sabes esto? En los tiempos del apóstol Pablo el referente era Gamaliel. Y Jesús esperaba que el gran hombre, el que resolvía los problemas teológicos, el que defendía la doctrina, al menos supiese o discerniera lo que se está hablando. Pero no lo entendía. Es por eso que Jesús lo reprende un poco suavemente y le dice, ¿eres tú el gran maestro y no lo sabes? ¿Eres tú el que enseña, eres tú el que defiende y no puedes discernir todo esto? Es importante entender esto de cómo el Señor, Dios, espera de aquellos que transfieren información a otros, no solamente la veracidad, sino también la fidelidad y el discernimiento. No os hagáis mucho maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación, dice las Escrituras. No es tomado a la ligera esto. Pero es importante entender claramente esta gran verdad. Jesús está esperando que él pueda entender claramente esto, pero esto no encaja en la vida de Nicodemo por dos cosas: su rutina y sus rituales. Él tiene una rutina, él sabe cómo se tiene que ir a la iglesia, él sabe cómo se tiene que ir al templo, él sabe que tiene que hacer las oraciones a lo largo del día, él sabe qué días debe ayunar, él sabe lo que tiene que hacer para separar su diezmo y su ofrenda, él sabe cómo tiene que ayudar. Él sabe sus sacrificios, el cordero, llegar al templo, ofrecerlo, levar las manos, poner las manos sobre el cordero para limpiar también a toda su familia. Tiene su rutina, tiene sus rituales. Y eso lo tiene completamente satisfecho. Satisfecho. Confía en lo que hace, confía en lo que sabe, pero no puede discernir su necesidad. No puede discernir la necesidad que tiene de Dios. Por eso Jesús le dice, ¿eres tú el gran maestro y no entiendes esto? ¿No lo sabes? Aquí habían dos choques de cosmovisión: la salvación que Jesús ofrece por la fe y la salvación que Nicodemo practica por sus obras, su comportamiento, sus promesas, sus sacrificios. Hoy estamos entrando, 5 de la mañana me he levantado, escuché algunos barullos en la pista. Yo vivo al frente de la iglesia católica y escuchaba unos barullos a las 5 de la mañana. Salgo por la ventana y ahí estaban instalándose todos los mercaderes.
y algunos estaban tejiendo no sé cómo se llaman ellos, pero estaban tejiendo para el domingo de Ramos para poder negociarlo. Tenían ya una rutina. La gente estaba desde muy temprano para poder simbolizar este tiempo en el cual nos entramos. Entramos a ese momento donde Jesús entra a Jerusalén, las palmas lo reciben, tienden sus mantos. Jesús va a entrar luego más adelante a todo lo que es la pasión, y de ahí irá al sacrificio. Los seres humanos lo sabemos. Nicodemo sabía claramente todos estos rituales, pero no entendía claramente la necesidad que tenía de Dios. Estaba satisfecho. Es más, me atrevería a decir que Nicodemo no venía a discutir su salvación. Nicodemo venía a ampliar el reino político de Jesús, porque ese era el Mesías. Ese era el Mesías que estaban esperando, un político. No alguien que los iba a llevar a una nueva esfera de existencia. No alguien que los iba a llevar a una nueva esfera de espiritualidad y del conocimiento de Dios, sino alguien que los iba a situar como cabeza de naciones. Algo que en este momento estamos viendo en esta guerra que está sucediendo. Y no hablo porque me voy a desviar, pero esto es una gran realidad. Cuando uno mira esta conversación que ellos tienen, Nicodemo no fue reprendido por su falta de conocimiento, sino por su falta de percepción espiritual, cuando la verdad le fue expuesta. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible que esto suceda? Él estaba convencido de que Él era el Señor, Él era el Mesías, probablemente. Porque cuando uno mira en el versículo 2, se acerca a Jesús y le dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Uno estaba convencido que Jesús era el maestro, o al menos un maestro. Y luego está convencido de sus señales y le dice, sabemos que has venido de Dios, un mensajero, como maestro, le dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, estos milagros, estos portentos, si no está Dios con él. Él acaba de ver, él sabe que el pueblo está creciendo la fama, en el pueblo está creciendo la fama de Jesús, y ahora se expande hacia los maestros, se expande hacia la élite religiosa. Y él sabe que él es un maestro venido de Dios porque enseña y hace señales en los judíos. Situémonos un poco más, para poder creer un mensaje que venía de parte de Dios, se tenía que hacer un milagrito como yapa. Así de simple. ¿Qué dice Dios? Dice esto, a ver, ¿qué señales das? Un milagro. Por eso es que cuando este hombre que recibe la señal de ser juez, le dice a Dios, a ver, si verdaderamente soy yo, voy a dejar este vellón de algodón acá, me voy a ir a dormir y cuando yo regrese tiene que estar mojado. Al siguiente día no cree todavía con la señal. Me voy a ir a dormir de nuevo y cuando yo regrese el vellón tiene que estar seco y todo tiene que estar mojado. Le pide señal a Dios. Algunos cristianos hacen eso a veces y no creen en lo que Dios dice. Pero eran los judíos, buscaban señales, y cuando Jesús viene, trae señales para autenticar sus credenciales. Estas son mis credenciales. Cuando uno va al estadio, uno va al cine, uno va a cualquier lugar, uno tiene que presentar ciertas credenciales para poder entrar. Tú no te puedes acercar, por ejemplo, al cine y decir, yo ya pagué ya, por si acaso, pasa, ábreme la puerta. No, te dicen, su entrada, por favor. Si tú vas a ir a un aeropuerto, ¿qué te piden? Tu pasaje y tu DNI. Cuando Jesús visita este lugar, visita la tierra, sus credenciales eran: 1, sus enseñanzas, y 2, eran autenticadas por los milagros. Cuando uno mira a Jesús de una manera equivocada, piensa que Jesús está caminando, ay mira, pobrecito, está paralizado, milagro. Ay mira, tiene hambre, milagro. Uy mira, este hombre está ciego, un milagro para él. No, ni uno de esos milagros, ni esos milagros que Jesús hacía no tenían una intención. No es porque él recorría el pueblo y se compadecía y les hacía milagros a medio mundo. Cuando nos acercamos a veces a Jesús así, renegamos por eso cuando no nos sana de algo,
porque pensamos que es como un médico, como un bombero que tiene que apagarnos el incendio que nosotros levantamos, o que Él tiene que venir a nuestro encuentro como un financista para solucionarnos el problema, o como un consejero para que el esposo o la esposa vuelva. No es así. Nicodemo no puede entender exactamente, y aunque está viendo ciertas señales y está viendo, Jesús no se está fiando mucho de él. ¿Por qué? Si usted retrocede en el capítulo 2 en su Biblia, se va a fijar en el versículo 23 la razón muy clara. En el versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Note la palabra creer ahí. Muchos creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía. Pero, ahí hay un pero, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre o del ser humano, pues él sabía lo que había en el hombre. A Jesús esto no lo desconfiguraba. A Jesús esto no lo sacaba de sus casillas. Wow, ya creyó, sí, uno más, venga para acá. Jesús no se fiaba mucho de estas conversiones que veían o una sanidad, o que veían un milagro, o que veían una repartición de panes en mucho más. No se fiaba mucho, porque él sabía de las intenciones que había en el corazón del ser humano. Cuando se hace énfasis por eso en eso, a veces uno pierde de vista lo que verdaderamente tenemos que comunicar. Cuando uno mira esta partición de los panes, el pueblo que ha comido está dispuesto a recorrer muchos kilómetros para ir a encontrarlo de nuevo, y Jesús salir al encuentro y decirle: ustedes no han venido acá por lo que yo les he enseñado. Ustedes han venido acá para comer, porque comieron de ese pan y ahora quieren comer de nuevo. Esto es lo que había en el corazón del ser humano, y puede instalarse en nuestro corazón cuando no entendemos exactamente quién es Él. Nicodemo estaba satisfecho con la suficiente rutina que ya tenía en el Señor, satisfecho con lo que hacía. Estaba tan satisfecho que no podía entender que él tenía una necesidad, y esa necesidad era nacer de nuevo. ¿Cómo puede engañarnos nuestro corazón? ¿Cómo puede engañarnos las acciones que muchas veces podemos tener? ¿Sabe? Cuando vemos acá, es que Nicodemo va a ser reprendido no por falta de conocimiento, sino por falta de discernimiento. Jesús le va a hablar de su autoridad. En el versículo 13, Jesús le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Está hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nota esto. ¿Dónde está Jesús en este momento? En la tierra. ¿Y por qué dice que está en el cielo? Porque no solamente es hombre, sino es Dios. Y así como en este mismo momento está conversando con Nicodemo, su presencia, su omnipresencia se encuentra también en las esferas celestiales. Y le muestra y le sigue diciendo, y le va a dar un ejemplo muy claro, como vimos un ejemplo anterior acerca del viento. El viento oye su sonido y no sabes de dónde viene y hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahora Jesús va a hablar de otro ejemplo muy claro acerca de la salvación, y le va a hablar lo necesario que son estos primeros pasos que se tienen que dar. Y aunque Nicodemo no está entendiendo muy bien claramente esto, luego lo va a entender. Luego lo va a entender abiertamente. La gente va a saber que es un discípulo de Cristo, pero estos serán días más adelante. Jesús le comparte esta verdad, le comparte acerca de los primeros pasos que debe dar una persona para realmente nacer de nuevo. A veces no se entiende claramente esto y se quita de vista esto, pero le dice, versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este relato que Jesús le muestra, o este ejemplo que Jesús usa, es algo de que sucedió anteriormente, siglos atrás, con Moisés, cuando libertó al pueblo de Israel de Egipto y se los llevó hacia el desierto, hacia la libertad. Y en uno de esos tramos del camino, serpientes empiezan a morder a los israelitas y la gente empieza a morir. Hay una gran mortandad en ese mismo momento porque las serpientes son muchas y están mordiendo a las personas. La gente se desespera, consulta a Moisés y Moisés va rápidamente a Dios y le dice qué tiene que hacer. Dios le dice: construye una serpiente de bronce, vacía bronce en un molde y construye una serpiente de bronce y cuélgala en un asta. Y todo aquel que sea mordido por la serpiente tiene que mirar al asta, tiene que mirar a la serpiente y va a ser sanado. No había más. No tenía que hablarle, o no tenía que decirle, o no tenía que ilustrarla, solamente mirarla y iba a ser sanado. Esto es lo que se nos muestra y lo que Jesús le está narrando a Nicodemo. Nicodemo lo sabía muy bien, igual que usted lo sabe. Pero ¿qué representa en el fondo? Cuando uno mira esa imagen, uno tiene que parar un poco y analizar lo que está diciendo ahí Jesús. La serpiente es un animal bajo maldición, es un animal maldito. Cuando permitió que Satanás entre en su cuerpo y hablase con la mujer. La serpiente es el símbolo del mal. Y ahora Jesús le está diciendo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre, yo voy a ser levantado y expuesto como una serpiente. Vamos a ahondar un poco más la próxima semana en cuanto a esto. Pero Jesús le está diciendo en este momento algo que no está cuadrando, pero completamente en nada en la cabeza de Nicodemo. Aquí hay un símil. Aquí hay un contraste, vamos a decirlo también de esa manera. Las serpientes mordían o mordían a los israelitas y los israelitas morían. El pecado son las serpientes que de alguna manera muerden el corazón del hombre, lo contaminan y lo llevan hacia la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte era segura para todo aquel que era mordido por una serpiente. Y de la misma manera, como ya le dije hace un instante, esta picadura o esta muerte de la serpiente nos llevaban, si no se solucionaba rápidamente, a una condenación eterna. Dios provee a Moisés la solución. Y para el problema de la humanidad del pecado, Dios provee allí también al Cristo. Es por eso que necesitamos, al igual que los judíos en ese momento, mirar a la serpiente para ser sanados. Cristo le dice: en algún momento tú tienes que mirarme. Yo voy a ser levantado. Nicodemo no entiende ahorita que va a ser crucificado. Pero yo voy a ser levantado y en su momento vas a tener que mirarme. Y allí hablaremos de tu entrada al reino. No de meterte al vientre de tu mamá. No de rejuvenecerte, sino allí hablaremos de tu entrada al reino. Tenemos que situarnos en el tiempo que está estando esta conversación. Pero la serpiente, ¿por qué serpiente? Simple y llanamente porque Jesús asume los pecados de la humanidad. Dios carga en él el pecado de todos nosotros. Y lo que está colgado en un madero es lo que hace también tropezar a los judíos. Porque el que cuelgan en un madero ya no es ese Mesías, sino es una criatura maldita, bajo maldición, por todos los pecados de la humanidad. Y es por eso que él puede decirle a su padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Está completamente solo, cargando la humanidad, cargando en su humanidad
todos los pecados de la humanidad y se convierte en un símbolo de maldición. Lo que sigue a continuación es su descenso hacia las profundidades. Y usted debe entender por eso al profeta Jonás. Él le dice a los fariseos que le piden una señal, le dice: señal ya no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará y luego volverá a salir. Jesús no solamente paga nuestros pecados en la cruz, sino que desciende a los infiernos por ti y por mí. No solamente atrae el pecado de la humanidad, sino paga en condenación. Y es por eso que allí se cumple esta señal del profeta Jonás. Todo está cancelado, todo está solucionado, todo ha sido ya, como le dice él, tetelestai, todo está pagado, no te deben nada. Y es importante entender esto para nuestro mensaje, no solo para lo que creemos, sino para lo que comunicamos. Si nosotros vamos a hablar un evangelio, al igual que Nicodemo creyó y las multitudes creyeren, le vamos a decir a las personas: ven a Jesús. Si aceptas a Jesús en tu corazón, Jesús va a devolverles tu marido que se fue hace meses. Si aceptas a Jesús, Jesús te va a sanar ese cáncer en el que estás postrado. Tonterías. Son mensajes salidos del mismo infierno. Ese no es el evangelio. Ese es un mensaje del diablo. Jesús no ha venido a sanar el cáncer. Jesús no ha venido a solucionar tu problema financiero. Jesús ha venido a pagar una deuda impagable con su sangre preciosa, convirtiéndose en maldición y siendo expuesto como una vergüenza. Y como dice Colosenses, ahí colgado ha exhibido públicamente a los principados y potestades y ha triunfado sobre ellos. Aunque es una paradoja ver a un derrotado triunfando, es la manera en la sabiduría de Dios de su triunfo sobre las huestes espirituales de maldad. Es hermoso poder entender esto. Es hermoso poder celebrar esta gran realidad. Por eso es que Jesús le dice a Timoteo, a Nicodemo: no necesitas entender completamente todo esto. Y te lo digo a ti, no necesitas comprender completamente todo esto. Necesitas creer. Necesitas creer. Por eso dice en el versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La palabra creer es una palabra en el idioma griego pisteu. La palabra creer no es solo aceptar hechos visibles, estoy redundando, hechos concretos. La palabra creer va más allá de aceptar intelectualmente: verdad, es cierto, ya por eso creo. Evidencias. La palabra creer, pisteu, es confiar, aferrarse o depositar entera confianza en el brazo que se extiende. Este es Jesús. Nicodemo no podía aferrarse a ese brazo porque estaba satisfecho. Nicodemo no va a buscar salvación. Nicodemo no va a ver el próximo paso hacia el cielo. Nicodemo va a discutir otras cosas completamente ajenas a lo que el maestro tenía que decirlo. Y el maestro le muestra claramente su necesidad. Necesitas aferrarte a mí. Necesitas confiar plenamente en mí. Por eso es que a veces estamos muy confiados. Yo estoy con las personas correctas, canto las canciones correctas, hablo las palabras teológicas correctas, me reúno con un pueblo que adora al Señor correcto. Sí, está bien. Pero la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? No si te juntas con esas personas, no si sabes intelectualmente esas cosas. La pregunta es: ¿has nacido de nuevo?
Y cada uno de nosotros necesita por eso examinar esto. No somos salvados por entender la cruz. Somos salvados por mirarla con fe. No somos salvados porque somos versados intelectualmente y comprendemos exactamente lo que quiere decir. A lo que sigue a eso es: ¿confías plenamente en ello? ¿Crees que Jesús verdaderamente es el que dice ser? ¿O lo ves como el buen pata, como el buen tipo, como el buen profeta, como el buen hombre, como ven algunas religiones hasta cristianas, que tiene que sanarte, que tiene que prosperarte, que tiene que darte a tiempo la última letra de tu casa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Es interesante, por tanto, entender esta gran verdad. Hermanos míos, Jesús promete aquí a Nicodemo la vida eterna. ¿Y qué es esta vida eterna? La vida eterna solamente a veces la reducimos en una sola palabra: inmortalidad. Pero no es la vida eterna eso. Sí es eso también en parte. Pero la vida eterna que promete Jesús empieza desde ahora. En el momento en que usted se aferra al Señor, lo asume con fe, reconoce su bajeza y pide el perdón de sus pecados, usted ya empieza a disfrutar de la vida eterna. La vida eterna la disfrutamos nosotros, y Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios Padre. Y cuando hablamos de esta vida eterna, es esa obra que ya el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, está cambiando nuestra alma, está transformando nuestro entendimiento. Ya son los visos de la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, la parte celestial es la glorificación final de nuestra alma cuando se nos entreguen nuevos cuerpos. La vida eterna es la participación divina de manera finita en la imagen de Jesús. Y esto vamos a desarrollar un poco más al final de esta serie. Pero ya disfrutamos de la vida eterna. Aunque vivimos aprisionados en una carne o en un vehículo que aún todavía el pecado lo visita y a veces hasta lo domina, ya los que han nacido de nuevo tienen vida eterna. Y es aquí donde Jesús nos invita a recibir ese regalo. Es un regalo que no se da por comportamiento. Dios no espera que primero te portes bien. Dios no espera que primero tengas una vida ejemplar. Dios no espera que tu mano se extienda hacia los pobres. Dios no está esperando que tú hagas ciertos sacrificios cada cierto tiempo, que camines de rodillas o que hagas ciertas cosas para que Él finalmente te salve. Esa es la religión de Nicodemo. Dios espera que tú creas en Él, que te aferres a Él, que entiendas tu pecado, tu limitación, y puedas agarrar esa mano que se extiende para salvarte, creyendo en Él como tu Señor y como tu Salvador. Hermanos míos, amigo mío, hay personas a lo largo de este mundo, personas en diferentes lugares, incluyendo en esta iglesia, que han sido mordidas por el pecado. Todos hemos sido mordidos, lo sabemos. Pero hay algunas personas que ya han probado de todo, pero la herida sigue allí. Una y otra vez van buscando un tipo de solución para sus vidas y se han esforzado, no cabe duda, pero la herida sigue ahí. Han hecho grandes resoluciones, han dicho basta, nunca más, hasta aquí no más, para dar la vuelta a la esquina y caer en las mismas cosas. Hoy Dios no te dice esfuérzate más. Hoy Dios no te dice dale un poco más. Hoy Dios no te dice sé resiliente. Hoy Dios no te dice ten y desarrolla un carácter estoico. Hoy Dios te dice claramente mira a Cristo y vive. Ten la vida eterna. Y este es el momento en el cual cada uno de nosotros, en lo profundo de nuestro corazón, necesitamos evaluar. Que Dios nos permita no solo entender su mensaje,
sino ser fiel al mensaje y comunicarlo tal como debe ser dado. Y si tú eres una de estas personas que en este día nos visita o de alguna manera estás entre nosotros, pero nunca todavía has dado este paso de nacer de nuevo, de confiar plenamente en Jesús, aunque sabes quién Él, aunque conoces acerca de Él, aún todavía no te has aferrado a ese brazo que se extiende, yo te invito en este día, toma de ese brazo, toma de esa mano, dile: Señor, aquí estoy, soy pecador, soy pecadora, perdona mis pecados, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Amén. Vamos a agachar nuestros rostros y culminamos en oración.